Jóvenes y personas que están viendo estos videos, sean de nueva cuenta bienvenidos a más temas de historia universal. Este será el primer video de 2 que verán acerca de los temas de la independencia de las 13 colonias. Hoy tocará ver cuáles fueron las causas que detonaron este acontecimiento, tratando con esto de que puedas llegar a una reflexión sobre cómo fue posible la independencia de esta nueva nación, como lo dicen los aprendizajes esperados. Así que sin más, comenzamos. ¿Por qué crecen los tontos libros de la escuela? Esto es lo que en realidad pasó al firmar la Declaración de Independencia. Y una nación ha nacido. Y ahora la fiesta, como si fuera 1799. ¡Fondo! 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 Por favor, señor, está destruyendo mi establecimiento. Este día hemos creado la mejor democracia del mundo vulgar. Jóvenes, Estados Unidos, país que hoy en día tiene 320 millones de habitantes aproximadamente y es una, si no es que la nación más rica en todo el mundo. En el siglo XVII se fundó con la llegada de los ingleses y su primer nombre fue entonces las 13 colonias. Es importante mencionar que no solo ingleses llegaron a los territorios norteamericanos, holandeses, belgas y cualquier tipo de persona que viniera de Europa fue bienvenida, principalmente a lo que hoy es Estados Unidos. La mayoría de los motivos por los cuales los europeos empezaron a venir a Norteamérica era porque estas personas estaban huyendo de una persecución religiosa, lo que pasó en Europa de las llamadas reformas protestantes. Los habitantes nativos de las 13 colonias, como lo puedes ver en la imagen, fueron desplazados y retirados hacia el oeste. Es por esta razón que no hubo mestizaje ni evangelización. Y siendo tan católicos en esa época, ¿por qué no hubo evangelización? Bueno, principalmente porque los que llegaban aquí eran de religión protestante. Creían que la conversión religiosa debería de ser voluntaria, no a cinturonazos como lo hacía tu mamá o no como lo hacían los españoles. El recurso en Norteamérica más valioso era la tierra. Por eso los ingleses otorgaron toda clase de incentivos para que los europeos quisieran venir aquí a quedarse con las tierras y a trabajarlas. La mayoría de la sociedad en el mundo de las 13 colonias se caracterizaba por tener a personas de origen europeo, aunque también es importante mencionar que desde el principio hubo esclavos africanos. Entonces la división social era muy clara. Estaban los propietarios de los esclavos y los esclavos. El principal recurso que recogía la corona inglesa de las colonias americanas era el impuesto que les cobraba por el comercio que ellos movían tanto dentro de las colonias como el que tenían con la misma corona. En las colonias situadas más al sur de Norteamérica se establecieron lucrativas plantas de trabajo. Estos eran muy productivos y representaban una gran riqueza para la corona. La población americana gozaba de cierta autonomía. En las colonias se nombraba a gobernadores encargados de vigilar el orden y recaudar los impuestos que establecía la corona. En otras colonias eran elegidos por votación. Los asuntos internos, los mismos pobladores los resolvían. Como les digo, ellos resolvían todos sus problemas. No dependían absolutamente de nada de la corona. Conforme las 13 colonias ganaban cierta autonomía, los problemas con la corona fueron creciendo. El desarrollo de una economía independiente de la corona y la capacidad de autogestión política originaron en las colonias una identidad americana, lo que hoy en día podemos ver con la imagen representativa del tío Sam. Bueno, más o menos, o sea, todos adquirieron un mismo sentido, un mismo rumbo. Esto provocó que todas las personas que vivieran en las colonias buscaran mejores condiciones ante el Imperio Británico. Uno de los primeros intentos en tratar de alzar la voz y de participar en la política inglesa fue en la década de 1750. Los colonos americanos exigieron a la corona que también pudieran participar mandando un representante al Parlamento de Gran Bretaña. Esto fue rechazado y podríamos decir que es uno de los primeros y principales descontentos que originaría más adelante la independencia de las 13 colonias. También otro de los factores importantes para que se desarrollara la independencia de las 13 colonias fue la Guerra de los 7 años. Esta se desarrolló de 1753 a 1763 e involucró a las naciones más importantes del continente europeo. Los principales contendientes dentro de esta rivalidad en la guerra fueron Gran Bretaña y Francia.
La principal motivación por pelear por parte de estas dos naciones era lograr la supremacía territorial en Norteamérica. Esto debido porque también los franceses empezaron a explorar zonas cercanas a las 13 colonias y a donde llegaban ellos establecían o mencionaban que eran sus territorios, algo que a los ingleses pues no les pareció. ¿Por qué? Pues principalmente, como les mencioné anteriormente, la tierra era un recurso muy atractivo para las potencias de aquel tiempo y si tú tenías más, pues ibas siendo a la postre más rico. La Guerra de los 7 años terminó en 1763 con la firma de los Tratados de París. Los más beneficiados y los victoriosos fueron los ingleses, mientras que los franceses tuvieron que ceder muchas de sus posesiones en este continente. A pesar de que la corona británica ganó esta guerra, el gasto que se generó fue demasiado. Los ejércitos quedaron agotados y el endeudamiento que tenía la corona fue creciendo al 100%. En 1763, las arcas británicas estaban vacías. Ellos pensaron en un momento cobrar impuestos a la burguesía inglesa, pero estos realmente era un poder muy consolidado en Gran Bretaña y no lo permitieron. Es así como dijeron, bueno, pues tenemos una colonia allá en el otro continente, vamos a cobrarle más impuestos. Fíjate qué ganones, ¿verdad? Y bueno, uno de los primeros impuestos que se puso aquí fue al papel, algo que se conoció como la ley del timbre. Por supuesto que las personas que vivían en las colonias se opusieron rotundamente a este mandato o a este impuesto. Y bueno, a la postre la corona tuvo que, pues como decir, bueno, ok, esto bien no. Pero después, muy vivos ellos, impusieron impuestos al vidrio, al plomo y al té. Al té, que sería algo como muy representativo de uno de los principales descontentos de la guerra de las 13 colonias. ¿Por qué les digo esto? Bueno, pues en 1773, en Boston, Massachusetts, se da el motín del té. Básicamente fue que unos colonos se vistieron como de indios o nativos americanos y tumbaron todo el cargamento que iban a transportar de las colonias americanas hacia Europa. Esto no lo vio nada bien la corona británica y mandaron a muchos soldados. Pero bueno, este sería el primer punto de inflexión más grande hacia la independencia de estas colonias. Es así como en 1774 se realiza el primer congreso en Filadelfia. George Washington y Samuel Adams decían que los colonos tenían los mismos derechos que los ingleses. De esta manera nace, a partir de este momento, un ejército rebelde para enfrentar al ejército inglés, que pues no sé si lo he mencionado, pero en aquel tiempo era el ejército más poderoso de todo el mundo. Después de que se declaró la independencia y empezó realmente una guerra más fuerte, pues los ingleses no pudieron ante los norteamericanos. Es así como en Londres, en el año de 1783, se reconoce plenamente que los ingleses habían perdido en esta tierra y que Estados Unidos era un país. La estructura política planteaba una división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Si te suena es porque hoy en día las repúblicas modernas utilizan este esquema. El poder ejecutivo está encargado por un presidente que gobernará por periodos de aproximadamente 4 años. El legislativo se integrará por representantes ciudadanos, un congreso. Y el último, el judicial, estará constituido por una Suprema Corte de Justicia y por tribunales locales. Es así como antes de terminar podríamos hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron las condiciones para que Inglaterra pudiera ceder y los ingleses lograran su independencia? Puedes verla aquí en el cuadro de este lado. Jóvenes, hasta aquí el video del día de hoy. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier pregunta, házmela aquí en los comentarios y trataré de responderla. Nos vemos así en un próximo video. Bye bye.